Las nuevas tecnologías facilitan a las personas el acceso a la información, pero casi todos se quedan con unas pocas líneas que solo le comunican un hecho, un momento o lo que podría ser una gran historia. En noticiasdevillavicencio.com podrá ver historias con sentido humano. Hablaremos con el poder, mostraremos lo positivo y revelaremos las polémicas que se generan a nuestro alrededor. Detrás de un escritorio la vida es más sabrosa, pero las historias de Villavicencio y el llano colombiano están en la calle. Noticiasdevillavicencio.com les presenta En la Calle. Después de escuchar en dos partes al gobernador del departamento de Meta, Alan Jara, finalizamos este especial presentándoles a ustedes la charla sobre la refinería que se construirá en Villavicencio. El gobernador está seguro que veremos realizado ese proyecto. Posiblemente se empezará a construir el primer semestre de 2015. Desde siempre ha dicho que la intención del proyecto es transformar el petróleo que brota en esta tierra y además de combustible más barato, se ofrezcan otros derivados del crudo. Recuerdo que usted el año pasado nos anticipaba que posiblemente para este semestre, segundo semestre de 2014, ya tendría que empezarse a ver construida la refinería. Sí. ¿Cómo está eso? ¿No está empezada esa obra? ¿Cómo está eso? Coméntenos, por favor. Bueno, yo siempre he dicho que la refinería es una de esas obras que no se puede narrar como la Vuelta a Colombia, pedalazo a pedalazo. Qué se avanzó hoy, qué se avanzó mañana, porque no funciona así. La refinería tiene tres grandes ítems que resolver para hacerla una realidad. El primero, el licenciamiento, los permisos, el más complejo de todos. Nuestro cronograma era primer semestre de 2014, debía estar la licencia ambiental, debía estar el convenio con Ecopetrol para el suministro de crudo. La siguiente meta es el tema financiero, el cierre financiero. Mi interés es que la gobernación no invierta recursos públicos, sino que al contrario, eso le genere recursos a la gobernación del Meta para compensar la pérdida de regalías. Entonces, hemos desarrollado un modelo económico que consiste en que nosotros damos todos los permisos y a cambio de eso nos volvemos socios de una empresa que se llame Refimeta, por decir algo, Refinería del Meta, que sea una sociedad de economía mixta la que la opere, donde haya un privado que ponga la plata y un gobierno que ponga los permisos y que eso nos dé un derecho a ser socios de esa empresa y desde el primer día recibir dividendos, como lo es uno cuando participa en una sociedad. Este semestre debe estar el cierre financiero. Entonces, licenciamiento y cierre financiero. Y cierre financiero. Correcto. Y en primer semestre de 2015 aspiramos a estar ya ejecutando la obra física de la refinería. Yo en algún momento, yo suelo hacer bromas inclusive en momentos serios. En algún momento dije, hablando de las viviendas, dije, ya tenemos la plata, lo único que nos falta es construirlas. Y la gente se rió, pero es que lo más difícil era conseguir la plata, no hacer la obra. Aquí sucede lo mismo. Lo más difícil en su orden, primero licenciamiento, después financiación, y lo menos complejo es la construcción, porque refinerías hay así en el mundo, es una fábrica común y corriente. Gobernador, para el licenciamiento ustedes presentaron varios terrenos a consideración de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Al final aprueban un terreno que queda vía Puerto López, pero este terreno al final es donde usted explicó que iban a trasladarse unos cocodrilos de la Universidad Nacional, que iba a hacerse un tipo de trabajo, pero no necesariamente es el terreno de la refinería. Es decir, ¿cuál va a ser ese terreno? No, el terreno de la refinería es ese. Ese es un predio que tenía la gobernación. San Antonio. Sí, correcto, que se había adquirido en mi anterior mandato y que lo presentamos como una de las alternativas ante la ANLA de alternativas ambientales. Y la ANLA avaló que ese era el predio más adecuado, porque por ahí pasa el tubo, porque por ahí pasa la línea eléctrica, porque ahí está la vía, o sea, están todas las condiciones dadas para eso y está en una zona que ya tiene una afectación en materia de hidrocarburos. Allí muy cerca queda el complejo petrolero de Apiay, quedan unos pozos, o sea, ya toda la infraestructura y todo el entorno apuntaba a que ese era el predio. Allí adquirimos otras áreas y esas áreas se adquirieron pensando en que lo que yo llamo refinería es más allá de la simple máquina. Es una iniciativa que incluya desarrollo agroindustrial, que incluya facultad de petroquímica,
que incluya desde luego una planta para producir urea y abonar este llano, y que incluya petroquímica, transformación, valor agregado. El lugar de acopio del mismo combustible. El centro de distribución del combustible, porque es que la riqueza del petróleo no es solo el crudo, es la transformación del mismo. Los países ricos no son los que les sacan el crudo, los países ricos son los que lo transforman. Y nosotros, teniendo el crudo aquí, ¿por qué no transformarlo? Y en esa perspectiva fue que adquirimos más área. Y estamos en un convenio con la Universidad Nacional, porque es que ellos tienen aquí en el centro de Villavicencio la estación Roberto Franco, donde hay unos caimanes, y donde hay la posibilidad de que allí, al lado del Palacio de Justicia, funcione la Facultad de Petróleos, la Facultad de Química y en un futuro no lejano la Facultad de Petroquímica, y entonces que esas especies que están allí puedan ser trasladadas al sitio donde está la refinería, porque en el terreno que se compró hay una zona de reserva ambiental. Santa Elena, si mal no estoy, creo que se llama ese terreno. Bueno, ahí al lado de San Antonio. Es al lado de San Antonio, sí. Y ahí hay una zona de reserva. Y la idea es que la producción que hagamos de crudo y la transformación petroquímica sea una transformación limpia, con los estándares internacionales, inclusive superior a los que se exigen en Colombia hoy. Y un buen modelo de mostrar eso es, bueno, que allí en esa área estén precisamente todos estos especímenes que hoy están en el Roberto Franco, aquí en el centro. Gobernador, y en ese cierre financiero que ha habido tanta controversia, que el inversionista es el de una cigarrería, que es alguien de afuera, que el tipo no sé qué, bueno, ha habido tanta controversia en este cierre financiero, ¿cómo está garantizando usted primero, pues, que sea sostenible el negocio, y segundo, que siempre ustedes estén ahí y recibiendo esos ingresos que usted tanto pide? Entonces, lo que se requiere es que haya un capital sano, probado, confiable, y que ese capital se destine con la figura de aval bancario y todas las garantías que implica un negocio de estos, pólizas, aseguramiento, etcétera, a la construcción de la refinería. Entonces, no se requiere de que sea alguien experto en refinerías el que financie, puede ser un banquero. Y aquí hay buenos ejemplos de cómo... ¿Solo es que tenga plata? Sí, claro, de cómo las vías, por ejemplo, se están construyendo con recursos de la banca, y la banca contrata expertos en túneles, contrata expertos en puentes, contrata expertos en vías. No tiene que ser el ingeniero experto en túneles el que financia el túnel, tiene que ser el que lo construye. Entonces se trata de encontrar un socio financiero que acepte las condiciones que estamos planteando nosotros y que nos dé la mejor posibilidad. Y en eso nosotros hemos, desde la Junta de Llano Petrol, oído N propuestas, muchísimas, unas muy descabelladas, otras sin mayor fundamento técnico, otras sin un soporte bancario que le den a uno garantía de la seriedad de la propuesta de la persona que está ofreciendo hacerlo. Entonces se trata de conseguir los recursos, y con esos recursos entonces se conforma esa sociedad de economía mixta, que es la que va a contratar la construcción de la obra. De esa manera, al ser socios, gobernación y financiero o grupo financiero, entonces se está garantizando que en la operación de la refinería y en los dividendos que genere la refinería ya va a recibir un beneficio el departamento. Por ejemplo, cuéntenos, si usted lo puede hacer, sí, obviamente, ¿qué ha sido lo descabellado que le han contado, que le han venido a proponer? No, me han venido, por ejemplo, me ofrecieron una refinería en $3 millones, que es una cifra que podría pagar la gobernación para refinar 10.000 barriles. Y yo dije, bueno, ¿y por qué tan barata? Entonces, año de fabricación, 1917. Entonces, una refinería de 100 años, pues desde luego no es lo que nosotros estamos buscando. Me han venido a plantear que me prestan la plata para que sea la gobernación la que haga el negocio. Yo les he dicho que el interés no es comprometer recursos públicos, el interés es generar recursos públicos. Entonces, de todas esas acciones hemos recibido ofertas de más de 30 países, de Rusia, China, Ucrania, bueno, Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, de todos lados. Y yo, desde luego, siempre atiendo
cuando me traen una propuesta, porque creo que hay que buscar la mejor opción para el departamento del Meta. Gobernador, cuando usted nos habla de esta refinería y pues usted nos muestra que le han tratado de poner un poco de cuidado a todos estos temas para evitar tener problemas en el futuro, y al parecer lo vemos muy cercano que sí se va a hacer esta obra, ¿por qué todavía encontramos personas que se le oponen? La gente de la Unión Sindical Obrera, la misma gente del gobierno, quieren ponerles la traba, no quieren insistir en que ese es un proyecto que se va a morir? O sea, ¿cómo lo analiza usted? Mire, en Colombia hay una refinería que duró todos los años del mundo, que es Barranca. Se está intentando mejorar Cartagena, Reficar, y ambas son de Ecopetrol. Los demás intentos han sido muy pequeños. Que un departamento, el mayor departamento productor de petróleo, aquí producimos todo el petróleo que producía Colombia hace 10 años, todo eso se está produciendo aquí, tuviera la posibilidad de transformar. No es como del común, o sea, los gobernadores normalmente están como dimensionados para que hagan unas obras, hagan unos puentes, hagan unos colegios, unos hospitales, pero no este tipo de proyectos, porque este es un tipo de proyecto tan novedoso que no tiene antecedentes en el departamento. En Colombia no hay antecedentes. Yo creo en ello. A mí me parece absurdo, como digo yo, que si aquí tenemos las guayabas, aquí tenemos el agua, el azúcar, y entonces cojamos todo eso y nos vayamos hasta Cartagena, meterlo allá en una licuadora para venir después a vender jugo de guayaba aquí. Hombre, hagamos el juguito de guayaba acá, que es el sentido común. Yo todas las iniciativas las mido y las razono a partir del sentido común. Y si el sentido común indica que si aquí está el crudo y aquí se consume, ¿para qué ir hasta Barranca o hasta Cartagena y volverlo a traer? Además, con el agravante que para poder llevar el crudo hasta allá hay que traer nafta. Entonces tienes que traer nafta, llevar el crudo, traer la gasolina. Eso es sentido común. Y no está nuestro país enseñado a que de vez en cuando surjan propuestas novedosas. Y a todo el mundo le dan ciertos temores, y a otros, pues desde luego, lo que yo haga siempre les va a parecer mal, y a otros lo que yo haga siempre les va a parecer bien. Eso es normal en el ejercicio público. Correcto, gobernador. Para terminar esta parte, entonces finalicemos con la refinería. Ya este tema de lo económico, ¿qué quiere usted encontrar? ¿Cuál va a ser ese inversionista y cuándo va a decir empecemos a construir? Yo quiero encontrar un inversionista que permita hacer el cierre financiero, es decir, que garantice la totalidad de la inversión que requiere, incluidos los estudios que se han hecho, y que al garantizar ello también le dé una participación como socio a la gobernación del Meta a través de Llano Petrol en esa sociedad que va a construir la refinería, y que tenga esa disponibilidad de recursos inmediata y que sean desde luego recursos de reconocida idoneidad, transparencia, que debe acreditarse así pues en las operaciones financieras que se hagan, con todas las garantías que se requieren para que podamos cuanto antes empezar ya la tercera fase, que es en sí la de la construcción de nuestra refinería. ¿Y ese inversionista es colombiano? Ha habido posibilidad de hacerlo con colombianos, con extranjeros, solamente... ¿Todavía no está decidido? No, y lo he dicho varias veces, solamente cuando se haga el cierre podremos decir fue así, porque es como cuando usted está buscando con quién asociarse para hacer un programa de televisión. Usted busca aquí, busca allá, escucha, le parece bien, pero de pronto sale una mejor. Usted puede tener, como se dice, palabreado unos temas, inclusive puede tener unos preacuerdos condicionados a ciertas cosas. Entonces hay que verificar que esas condiciones se den para ahí sí poder avanzar.